todos los días tomamos decisiones. Algunas decisiones parecen decisiones pequeñas, otras cambian el rumbo de nuestra vida. Elegimos cómo responder a una conversación difícil, si aceptar una oportunidad, iniciar un proyecto o incluso qué actitud tendremos frente a los desafíos que enfrentamos en la vida, ¿verdad? Pero aquí hay una pregunta importante con la que quiero iniciar en este nuevo episodio de Voces de Transformación. ¿Tomamos decisiones porque realmente son correctas o simplemente porque son las más fáciles? Y es ahí donde se demuestra el tipo de liderazgo que tú tienes. Si es un liderazgo que va a una transformación positiva, a lograr grandes cosas, o si es un liderazgo que se va a estancar, que no va a llegar a ningún lado. Bienvenidos a este nuevo episodio de Voces de Transformación. Y hoy queremos tocar este tema importante de el discernimiento. Esta es una característica importante que como líderes que queremos ser esta influencia, tenemos que desarrollar en nuestra vida. Y vamos a tocar este tema hoy en una manera muy puntual. Oscar, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ves este tema que es importante, sobre todo en el tema del liderazgo? Y estamos hablando aquí de un liderazgo personal, no nada más aquellos que tengan una posición de autoridad, sino todos somos líderes, todos desde cualquier punto, cualquier jerarquía, ¿verdad, Oscar? Y yo creo que es importante que desarrollemos ese liderazgo y que sigamos creciendo, sigamos avanzando. Pues antes de iniciar me gustaría definir o leer un poquito lo que es la palabra discernimiento, porque a lo mejor muchos de ustedes es la primera vez que los escuchan o la han escuchado, pero no queda muy claro. Así que estoy investigando cuál es la definición de discernimiento. Es la capacidad de valorar situaciones con inteligencia, sentido crítico y madurez para tomar las mejores decisiones. Esto implica separar lo esencial de lo accesorio, distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y precisamente analizando que estamos viviendo una época donde nunca había existido tanta información. Tenemos libros, podcasts, internet, redes sociales, tantos medios de información. Y paradójicamente, mientras más aumenta la información, más difícil es poder tomar una decisión. Y yo creo que eso es importante, ¿no, Oscar? Este tema, porque son temas que a lo mejor no los vemos en una capacitación técnica o muchas capacitaciones, como tú comentas, y poca transformación. Y por eso quisimos abrir este espacio de tocar estos temas muy puntuales que son del día a día, ¿no? Porque esas pequeñas decisiones y pequeñas malas decisiones que tomamos en el día, pues nos pueden ocasionar un problema para el día de mañana, ¿no? Entonces tenemos que tener y la definición que acabas de dar ahorita, qué importante, sobre todo que toca el tema de madurez, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con, antes de decidir algo, pensar en las consecuencias. Todos tenemos esa persona conocida que decimos no filtra nada, ¿no? O sea, y se mete en problemas de repente en juntas importantes y comentarios que a lo mejor son fuera de lugar, que algunos otros pues lo hubiéramos filtrado antes de hacer el comentario. Pero pues eso es en alguna reunión, en algún comentario, pero ¿qué pasa con nuestra vida personal? Y aquí quiero hacer un punto, una nota, dice. En medio de tanto ruido, de tanta información, pues estamos escuchando voces, informaciones, opiniones de mucha gente de externa, pero nos estamos olvidando de escuchar la voz más importante, la de nuestra conciencia, la de nuestros principios y también la de Dios, ¿no? Exacto, y tenemos que entender que tomarnos ese tiempo para tomar las decisiones correctas. Estamos tan ocupados haciendo cosas que pocas veces nos detenemos a preguntarnos si estamos haciendo lo correcto. Entonces, yo sí quiero puntualizar en esto, ¿no? Cuando se trata de decisiones y podemos tener este discernimiento, tiene mucho que ver las pausas en nuestra vida, que tenemos que tomar esa pausa y tener esta capacidad el líder de transformación que tenga esta capacidad de detenerse y responder con esta madurez, ¿no? Esto que voy a decir me va a afectar de aquí a 5 años, como lo habíamos comentado en otros podcasts, o a quién voy a afectar con esta decisión, ¿verdad?
Eso es importante. Así es, transformar nuestra vida no solamente significa aprender más, porque ahorita estamos en el mundo de escuchar un audiolibro, leer y conocimiento, pero es más importante aprender lo que es urgente, de importante, entre la oportunidad y el propósito, y entre lo correcto y lo incorrecto. Eso es discernimiento, ¿no, Jesús? Sí. Y eso es importante tener esas pausas porque estamos acostumbrados a contestar el celular cuando vamos manejando, a un mensaje, los correos rápidamente, ¿verdad? De repente que si a alguno nos toca recibir muchos correos, yo que estoy copiado en todos los correos de la empresa, me llegan correos de todas las áreas, ¿no? Porque tengo que estar en alguna manera enterado y pues tengo la obligación de por lo menos abrirlo, a ver si no me mencionan en algo o verlo. Y de repente uno toma esas actitudes de contestar rápido, pero hay otras situaciones en nuestra vida que tenemos que aplicar el discernimiento, ¿verdad? Para tener esa decisión correcta, y esto es importante que lo pongamos en práctica en nuestra vida. Y aquí quiero mencionar una frase de Stephen Covey, que es una frase que sus libros pues siempre me han impactado. Y dice, entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Y en ese espacio reside nuestra libertad para elegir. Y en este pequeño espacio donde dejamos de reaccionar es donde comenzamos a pensar. Esa pequeña pausa de Jesús de la que nos hablas. Sí, y las decisiones que más nos transforman hacia una transformación correcta, pues nunca fueron impulsivas, ¿no? Siempre tienen que ser bien pensadas, decisiones que tuvimos que reflexionar. Algunos que son espirituales, pues hasta tener un tiempo de oración, consejo, después de un silencio, después de escuchar, porque también tenemos que aprender a escuchar. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros reflexionar. Y debemos hacernos esas preguntas antes de tomar una decisión. Y no solamente qué voy a ganar, porque sí es importante saber que esas relaciones de ganar, ¿no? Y decisiones, pero no nada más es qué voy a ganar, sino en quién me voy a convertir si tomo esta decisión. Entonces, esto es importante que lo entendamos, ¿no? Y cada decisión fortalece una parte de nuestro carácter. Es lo que vamos creciendo a través de tomar estas decisiones correctas, y nuestro futuro no está determinado por un gran momento, ¿no? Sino que está determinado por miles de pequeñas decisiones que tomamos todos los días. ¿Cuántas decisiones tomamos en el día? Desde que nos levantamos, ¿no? Decisiones tan sencillas de que cómo me voy a vestir, a qué horas me voy a levantar, qué voy a hacer desde temprano. Y está basado también en esos hábitos que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos que analizar todo esto y tener el discernimiento para tener los hábitos correctos para tomar las decisiones correctas, ¿no? Y ser ese líder disciplinado que tenemos que ser. Es importante. Y el otro día en un podcast decía que al día tenemos, no recuerdo cuántos pensamientos teníamos, Jesús, eran 60,000 pensamientos. Sí, pues infinidad de pensamientos. Infinidad de pensamientos en un solo día. Y qué difícil es hacer la pausa hoy en día, ¿no? Porque el mundo premia la rapidez. Por ejemplo, contesta rápido, decide rápido, publica rápido y produce rápido. Pero pocas veces escuchamos a alguien que te dice, reflexiona antes de tomar una decisión. Y es como cuando vamos manejando en el automóvil, pues es como este volante que vamos dirigiendo, ¿verdad? Y un pequeño movimiento puede parecer insignificante, pero pues nos puede causar después de varios kilómetros nos podemos desviar, ¿no? Y podemos ocasionar hasta inclusive un accidente, ¿no? Entonces, para llevar a nuestro destino completamente a donde queremos llegar, tenemos que tomar el control, ¿verdad? Y tener ese discernimiento para saber que vamos en el rumbo correcto y tomando las decisiones correctas, ¿no? Entonces, esto es importante, que lo empecemos a aplicar en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, hay que reflexionarlo y tener estas pausas, estos tiempos de meditarlo bien. Y ahí nomás compartiendo no es una historia, sino un hábito personal. Yo siento que el tiempo donde más reflexiono o donde más tomo las mejores las decisiones en mi día, las más importantes, ¿saben dónde es? En el baño, no sé por qué, pero cuando me estoy bañando.
Lo bueno que lo aclaras, ¿no? Que Pero cuando me estoy bañando, porque generalmente siento que cuando cae el agua en mi cabeza, estás en... Esos son los... entonces estás bien ocupado todo el día, ¿no? Es cuando estás más ahí. sí, pero casi siempre es donde analizo mejor las cosas y digo, voy a resolver esto y esto y esto y esto, o alguna idea se me viene a la mente. Y trato de también en las mañanas a levantarme o en las noches antes de dormir. Me tomo ese espacio de meditación, de análisis, de reflexión, ¿no? Y es donde tenemos que tener estos tiempos de meditación, tiempos de tranquilidad, porque la velocidad puede llevarnos muy lejos. Podemos ir muy lejos y podemos correr y podemos avanzar, pero solamente con el discernimiento podemos llegar al lugar correcto. Y nos evitamos muchos problemas, Oscar, a lo mejor negociaciones, contratos o relaciones con de amistades y ambientes a lo mejor en los que no deberíamos de estar, pero por no tomar este tiempo para discernir, para prepararnos, y por eso hablamos de tomar esta pausa y vemos esto en las mesas de transformación cuando vemos los 12 principios con los líderes, que desde el inicio les comentamos esto. Esta mesa, más que una capacitación técnica, ¿verdad? Es algo pues interno donde hacemos una pausa todos y aplicamos este discernimiento, ¿no? Empezar a meditar, empezar a hablar de estos principios, y eso es lo que nos lleva, ¿no? Hacia el camino correcto, porque sin darnos cuenta podemos estar desviados. Entonces, por eso queremos exhortarte, animarte, ¿verdad? A poder descubrir, a poder poner en práctica el discernimiento en tu vida, para poder tener esta madurez y tomar las decisiones correctas hacia el camino correcto, ¿no? Entonces, ¿qué voces decidimos escuchar, Oscar? También es importante, porque los ambientes y con las personas que pasamos el día a día, esas voces nos pueden desviar, nos pueden estar dando el mensaje incorrecto, ¿no? Y también por eso es importante discernir qué es lo que guía tu vida. Yo quiero hacerte esta pregunta: ¿qué es lo que está guiando tu vida en este momento para las decisiones que estás tomando, ¿no? ¿Con quién estás pasando más tiempo? ¿Qué voces estás escuchando, no? De repente hay relaciones tóxicas, ¿no? Que nos distraen, y recibimos mensajes negativos, ¿no? Y obviamente ahí tenemos que tomar esas decisiones correctas para poder actuar. Y yo quiero aprovechar para hablarle aquí a la audiencia. Quiero hacer un par de preguntas para que mediten durante esta semana. La primera pregunta de reflexión es: ¿cuándo fue la última vez que hiciste una pausa para tomar una decisión realmente importante? Reflexiona cuándo fue esa última vez y qué resultado obtuviste, ¿no? De tomarte esta pequeña pausa sin escuchar la tele, sin escuchar la radio, simplemente a solas y reflexionando. Y la segunda pregunta es: ¿tus decisiones que estás tomando actualmente, las estás tomando por convicción, por tus principios, o los estás tomando por presión social, ¿no? Por esa presión social, familiar o de cualquier tipo de presión. Entonces te invito a reflexionar cómo estás tomando tus decisiones en este momento, y si es por presión y no lo estás tomando desde tus principios, tus valores, desde tu propósito y tu convicción, entonces creo que es el momento de hacer un cambio, ¿no? Y es importante lo que estás comentando, Oscar, porque si analizamos nuestra vida, vivimos en este mundo pues rodeado de voces, ¿no? Estamos rodeados que nos están diciendo quién debemos ser, que nos están queriendo vender algo, ¿no? Vender una idea, vender un producto, vender un ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer y cómo debemos vivir? La sociedad nos está bombardeando con estos temas hoy más que nunca, con las redes sociales, no vayamos lejos, ¿no? Con las redes sociales nos están hablando de información y desinformación, porque no podemos comprobar quién está atrás de este mensaje ahora ya con todo este ambiente y todo lo que es inteligencia artificial, donde ya a lo mejor no sabes si la persona es real o no es real, y dan un mensaje y podemos escuchar algo que no es cierto, ¿verdad? La cultura nos habla también, nuestros temores. También el temor es un lazo que ata a nuestra vida, ¿no? Y si hacemos caso a los temores, podemos también pues estar estancados, estar detenidos, no estar avanzando, ¿no? Entonces, nuestro pasado, Oscar, muchas veces
Hay líderes que se estancan por éxitos pasados o por fracasos también, que se queda en esa situación y no avanzamos. Entonces tenemos que determinar, hay que aprovechar los fracasos como un aprendizaje y seguir adelante, ¿verdad? Pero sí sabemos que hay personas que se quedan ahí, ¿verdad? Que toman el fracaso como un fracaso y se quedan estancados y viene este temor a otra vez fracasar cuando tenemos que entender que aprender de ello y seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, la pregunta aquí no es si hay voces, la pregunta es a cuál de ellas estamos dando la autoridad sobre nuestra vida, porque nosotros damos esa autoridad. Si pasas tiempo viendo los reels y viendo el celular y viendo, porque la misma tecnología va determinando de lo que tú vas viendo, qué información te está llegando, ¿verdad? Entonces, si hiciste clic en algo que no es correcto, si empieza ahí a salir temas de esa información o desinformación, y eso también puede distraerte de tener este discernimiento, ¿no? Así es. Acuérdense, aquí a la audiencia les voy a comentar, a platicar que hay mucha manipulación en redes sociales. Ellos no adivinan tu pensamiento, manipulan tus decisiones. Entonces, es importante que no tomes decisiones de compra o decisiones no sé, de viajes influidos por las redes sociales. Y aquí muchas veces te tengo esta reflexión y esta es muy importante. A veces pensamos que somos libres de decidir cuando realmente no es así. A veces estamos reaccionando a la presión del entorno. Por ejemplo, Sí. vamos a pensar en algo muy cotidiano. A veces aceptamos un trabajo Uh-huh. por necesidad, porque tenemos un sueldo, aún sabiendo que ese trabajo, con ese trabajo en particular, vamos a sacrificar la familia, la salud o incluso los principios, ¿no? Sí. Cuando nomás lo hacemos por el sueldo, ¿no? Y otras veces, ¿cuántos jóvenes, me incluyo, tomamos la decisión de estudiar la carrera equivocada solamente porque es una carrera que está de moda o porque te dijeron que en esa carrera se gana buen dinero y no porque es lo que realmente te gusta o te apasiona o es tu propósito? Me incluyo porque yo entré a estudiar la carrera de ingeniería industrial, pero yo quería estudiar otra cosa, ¿no? Entonces Uh-huh. yo lo hice más porque nada por presión, porque la familia me dijo, ¿sabes qué? Es que en Juárez hay mucha industria maquiladora y es donde hay dinero y nunca te va a faltar trabajo. Afortunadamente, me gustó la carrera de ingeniería industrial. Ahí encontré una de mis pasiones, que es la calidad. La encontré estando dentro de Dentro de eso. de la carrera. Pero después tuve que estudiar otras carreras adicionales más alineadas a mi Uh-huh. propósito, ¿no? Por ejemplo, la tecnología. Sí. Entonces, a veces me preguntan, ¿tú qué eres? Ah, soy ingeniero industrial, pero también tengo un doctorado en tecnologías, porque es algo que me apasiona la tecnología. Sí. Entonces, a lo mejor si hubiera decidido desde el propósito, me hubiera ido por otra carrera en un principio y tomé la carrera no equivocada, porque al final de cuentas encontré mis pasiones dentro de la calidad, ¿no? Que es un área de Sí. la ingeniería industrial. Pero sí es importante este tema del discernimiento porque eso te ayuda a poder alinearte, ¿no? Poder enfocarte. Eh, Tenemos que preguntarnos y tener este discernimiento y hacer esta pregunta. ¿Es una buena oportunidad? Pero también debemos preguntarnos, ¿es una buena oportunidad para mí? Porque no todas las puertas que se abren debemos entrar por ellas, ¿verdad? Tenemos que saber que estar bajo un propósito, una visión, para que no nos podamos desviar. Entonces, no todo es bueno, ¿no? No todo es bueno y no todo va hacia mi propósito, porque no fuimos diseñados para solucionar todos los problemas, ¿no? Aunque sabemos que tu propósito y tu visión solucionan un problema, pero sí para uno o dos específicamente, ¿no? Y es ahí donde tú tienes que tener este discernimiento para tomar las decisiones correctas, ¿no? Hay puertas que sabemos que se abren, pero no todas fueran hechas para que nosotros crucemos por ellas, ¿no? Y entender esta diferencia puede ahorrarnos años de frustración, puede ahorrarnos años tiempo perdido, ¿no? Y el tiempo es lo más valioso que tenemos, ¿no? Y eso es importante. Así es. Y aquí quiero yo hacer una analogía también. Hay una frase que escuché que quiero compartirles. Dice, el enemigo de lo mejor no siempre es lo malo. Muchas veces es simplemente lo bueno.
¿Y por qué dice esta analogía? Porque muchas veces podemos llenar nuestra agenda de cosas buenas, de buenos proyectos, buenas oportunidades, buenas relaciones. Pero si esas cosas te alejan de tu propósito, de tu llamado, de tu objetivo, entonces estas cosas buenas pueden convertirse en una distracción, ¿no? Entonces es importante discernir que hay cosas buenas que nos llevan y nos distraen de nuestros objetivos, de nuestro propósito o de nuestro llamado, ¿no? Jesús. Exacto, y pues eso nos ayuda a tomar las decisiones, esas pequeñas decisiones correctas que marcan una gran diferencia en nuestra vida, ¿no? Y hablando de transformaciones, porque hablamos de una transformación y sabemos que nunca sucede, Oscar, como lo hemos platicado, una transformación con grandes acciones, ¿no? Ni en manera como acto de magia, ¿no? De un día para otro. Precisamente comienzan con estas pequeñas decisiones, repeticiones una y otra vez de una manera correcta. Entonces, nadie desarrolla la paciencia en un día, ¿verdad? Yo creo que eso no se puede lograr. Nadie se convierte en un gran líder de la noche a la mañana y nadie construye un matrimonio sólido en una semana, ¿no? Todo esto es, válgame, un proceso que es día a día, ser constantes. Entonces, todo crecimiento verdadero en nuestra vida requiere permanencia. Y tenemos que tener este discernimiento, ¿verdad? Para permanecer, para ser constantes, para no desviarnos. Por eso es importante este tema en este liderazgo de influencia que todos tenemos que obtener en nuestra vida, ¿verdad? Para poder lograr ese resultado. Entonces, pensemos en eso, hagamos esta pausa y reflexionemos en cómo estamos ahorita en nuestra vida, ¿verdad? Así es. Yo quiero tocar el tema del discernimiento. Ahorita hablamos del discernimiento hablando desde nuestro interior, pero también el discernimiento también se cultiva en una comunidad. Sí. Por ejemplo, a veces hay una frase que se ha promovido durante mucho tiempo. Dice, no necesitas a nadie, tú puedes solo. Pero esta, aunque suene motivadora, no es verdad. Porque nadie alcanza su máximo potencial caminando completamente solo. No. Por eso hay muchas personas que yo admiro, que tienen algo en común. Por ejemplo, siempre tienen mentores, amigos que los desafían y personas que los ayudan a mantener el rumbo, ¿no? Y esto requiere muchas veces mucho trabajo porque requiere algo que se llama humildad, ¿no? Saber reconocer que también necesitamos escuchar a otras personas que nos digan, ¿sabes qué, Oscar? Estás equivocado, te estás yendo por otro lado. ¿Por qué no te mantienes por tu propósito o te estás distrayendo? Entonces necesitamos a veces también elegir estos mentores que nos ayuden también a ayudar a discernir, ¿no? Cuando tengamos alguna duda, algún consejero, porque pedir un consejo no significa debilidad. Significa reconocer que alguien más puede ver lo que nosotros no alcanzamos a ver. Sí, no lo estamos viendo nosotros, pero por eso en la comunidad también puedes obtener este discernimiento. En los muchos consejos está la sabiduría, ¿no? Pero hay que saber elegir, ¿no? ¿Y a quién le preguntas, no? También. Hay que saber elegir, no se vayan a preguntarle a ChatGPT todo, ¿eh? Por eso es que nosotros creamos estos espacios de transformación de liderazgo donde nos unimos personas que queremos esto, ¿no? Para nuestra vida, seguir creciendo, seguir avanzando, seguir desarrollando al máximo nuestro potencial y que se multiplique, ¿no? Y que nosotros estamos pensando en la multiplicación con este proyecto de transformación. Que crezcan más proyectos. Cuando una persona entra en estos temas y los pone en práctica y hablamos de esto, pues en automático viene una multiplicación, un desarrollo importante, ¿no? Que es lo que queremos lograr en nuestra comunidad y en tu comunidad, ¿no? En tu área de influencia, tú puedes ser ese agente de cambio, ese catalizador que empieza a discernir, que empieza a actuar y a provocar los cambios, ¿no? No se espera que sucedan, sino provocas esos cambios. Y por eso es importante que en la comunidad también se lleve a cabo este discernimiento con estos mentores. Y cuántos problemas no nos hemos ahorrado, Oscar, con consejos, y vaya, pues tanta información, tantos libros, tanta información que tenemos hoy de personas con experiencia que nos pueden ayudar a evitar estas malas decisiones, ¿no? Los procesos terapéuticos también son muy buenos, ¿no? Porque al final de cuentas ellos conocen tu historia y te pueden guiar o más o menos dirigir
hacia el rumbo en el que tú quieres llegar, ¿no? Y aquí aprovechando ahorita lo que estaba pensando y me quedé ahorita en la gente que empieza a preguntarle todo a la inteligencia artificial para tomar decisiones, Sí, yo creo que ha ido en aumento, ¿eh? Todo le preguntan a ChatGPT, confían 100% en ellos, pero quiero aclararles algo. ChatGPT siempre te va a dar la razón. Entonces, un consejero te va a decir la verdad. como tú lo pidas, Y ¿no? el ChatGPT te va a decir, oye, qué buena idea, excelente, me gusta la decisión que acabas de tomar, o te va a tomar decisiones que a lo mejor no tienen ese sentido humano, ¿no? Entonces, yo recomiendo que no confíen tanto en la inteligencia artificial para tomar decisiones importantes en tu vida, ¿no? Yo creo que aquí cabe esta pregunta, Oscar. ¿Quién tiene hoy la autoridad para decirte, creo que estás equivocado? ¿Quién Exacto. tiene? O a lo mejor nadie, ¿verdad? A lo mejor nadie tiene la autoridad y acudes al chat GTP, pero uno ni siquiera ahí. Entonces, sí es importante que tengamos en esta manera de poder discernir y poder avanzar, pues como lo comentamos, ese mentor, esa persona, ese amigo que sabemos que te va a decir la verdad, duela o no, y que vamos a seguir siendo amigos y que te pueda ayudar porque cuando lo ves también hablamos al inicio de algo interno, ¿no? De tener esta estabilidad, pero externamente también necesitamos esta comunidad que nos pueda decir, oye, pues estás mal aquí. No, muchas veces no lo vemos nosotros, no O vemos hasta esa con situación. tu pareja, ¿no? Con tus Sí, sí, hijos sí, también. exactamente. O sea, amigo, familia, todos, y pues son los que con los que más pasas tiempo, ¿no? Y también hay que ser abiertos y escuchar esas voces la humildad que dijiste ahorita. Hay que ser humildes para poder eh, tener este discernimiento y aceptar, sabes que esta amistad no me está conviniendo, sabes que, ay, siento aquí algo raro, este negocio creo que mejor me voy a retirar, o esta reunión como que dijeron que hay algo raro, me está afectando, no es lo que yo quiero. Eh, la persona de mi futuro, si viene ahorita y me cuestiona esto que estoy haciendo, ¿qué me diría, verdad? La persona que me quiero convertir, ¿qué me dirías de esta decisión que estoy tomando ahorita? Y eso te va a ayudar pues a reflexionar y discernir qué decisiones correctas estamos tomando, ¿no? Para no desviarnos, que es lo importante. Así es. Y como reflexión, el discernimiento florece cuando la humildad vence el orgullo. Y la humildad siempre abre la puerta del crecimiento, ¿no? Esa es una reflexión para meditar, para llevártela, para escribirla, anótala, porque creo que puede ser influencia en tu vida. Y hace falta estos espacios libres de pues este tipo de críticas, ¿no? Lo que hemos visto en las mesas de transformación con los líderes cuando nos reunimos, precisamente es un espacio seguro que les comentamos. Aquí es un espacio seguro para soñar, para poder participar y pues quitarnos esas máscaras, no ser sinceros, no tener esa cera de máscara muchas veces que nos ponemos hasta por protección. También lo hacemos por protección y buscar estos espacios seguros donde tú puedas ser quien tú eres, ¿no? Platicar y dejar de esa máscara, el orgullo deja de dirigir la conversación, ¿no? Porque ya hay esta libertad y parece que empiezas en automático a crecer porque se da la oportunidad para que puedas crecer en estos espacios y el discernimiento florece cuando la humildad vence al orgullo. Y la humildad siempre abre las puertas a crecer, a seguir aprendiendo, a seguir avanzando. Y pues esto tiene una recompensa, ¿no, Oscar? El desarrollar esta habilidad trae una recompensa a nuestra vida también. Exactamente. Muy bien, pues el día de hoy hemos hablado del tema de discernimiento, pero en realidad hablamos de algo mucho más profundo. Hablamos de vivir con intención, de aprender a detenernos y pensar antes de reaccionar, de escuchar la voz correcta, esta voz de interior, pero también tener la humildad y escuchar a otras personas, a otros mentores, psicólogos, eh, gente que estimamos y que conoce nuestra historia, de rodearnos de personas sabias. Hay muchas personas que han aprendido mucho de la vida y de permanecer fieles siempre a nuestros valores, aun cuando el camino sea difícil. Exacto, y algo una frase que sí me gustaría dejar muy en claro, no toda decisión correcta es la más cómoda, porque muchas veces queremos decir, siento paz, siento tranquilidad, entonces sí es correcto.
La mayoría de las veces cuando tenemos que tomar una decisión correcta basada en nuestro propósito, lo menos que sientes es paz y tranquilidad, ¿verdad? Porque te está obligando a un cambio personal. Entonces, tiene que estar principalmente alineada a tus principios acerca de la persona quien tú eres, en quien te quieres convertir. En eso consiste el discernimiento. Es únicamente en elegir entre el bien y el mal, no nada más eso, sino muchas veces consiste en tener la sabiduría para elegir qué es lo mejor, ¿verdad? ¿Qué es Exactamente. lo mejor para nosotros? Y esta semana tenemos un reto muy sencillo para ti, que antes de que tomes una decisión importante, haz una pausa. 5, 10, 15, 20 minutos, reflexiona, medita, ora, busca un consejo y pregúntate, ¿esta decisión me acerca más al propósito de mi vida o solamente resuelve una necesidad del momento? Porque a veces tenemos esa presión económica, ¿no, Jesús? Que nos hace Sí. tomar decisiones. A veces elegimos el trabajo que no queremos porque nos surge el dinero, ¿no? Y después nos estamos arrepintiendo, ¿no? Sí, ahí es donde tenemos que ser conscientes y estar pues bien ubicados, ¿no? La transformación comienza cuando cambia esta manera de pensar. Se rompen esos paradigmas y pensamos fuera de la caja, ¿no? Que empezamos a avanzar y a discernir y a ser humildes y reconocer, pero sabemos que la transformación permanece cuando aprendemos a discernir el camino que debemos seguir. Entonces, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos en estos temas tan importantes, por seguir presentes en este podcast, ¿verdad, Oscar? Y pues seguimos con estos principios que creemos que pueden ayudarte en tu vida personal y en tu liderazgo, ¿no? Si esta conversación te ayudó, compártelo con alguien que esté enfrentando cualquier situación, si tú ves que alguien está estancado, que está detenido, que no puede avanzar, que está enfrentando a lo mejor una decisión importante, ¿verdad? Y que pueda tener acceso a esta información. Les recordamos la página donde tú puedes entrar, mesadetransformación.com, y tenemos información importante para tu crecimiento, para que seas parte de una comunidad. Estamos por avanzar ya en las mesas virtuales. Algunas personas ya se inscribieron de otros países. Ya les contestamos por ahí un correo. Ténganos un poquito de paciencia. Próximamente vamos a empezar con estas mesas para poder tener, pues ahora sí que una mesa internacional, ¿no? De diferentes países que se están uniendo. Nos da mucho gusto que puedan participar y vamos a estar ahí, Oscar, en contacto en estos espacios. Si no tienes un espacio tú donde puedas participar, donde puedas hablar, donde puedas tener estos mentores, pues te invitamos a que entres a mesadetransformación.com, te registres, también aquí en un comentario aquí en YouTube, aquí puedes ponernos un comentario. Si hay algún tema también que sea importante que tú quieras que se pueda tomar aquí en el podcast, que podamos tener algún invitado especial en cierto tema que veamos que sea de necesidad, pues adelante, también pónganos ahí en los comentarios. Así es, y recordarles que estamos en Spotify y en YouTube y podemos encontrar como en A Diario Network, y ahí buscan el podcast Voces de Transformación. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Gracias. Hasta la próxima. Bye. Hasta luego.